4 de la tarde, 20 minutos, la noticia política del día, que la consulta del pacto histórico, que si hay candidatos, que no hay aval, que si hay aval. Don Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, ¿se va despejando la situación para el pacto histórico con miras a las elecciones? Pues Jorge, digamos que al menos en la fecha límite del día de hoy sí. Esta es una historia bastante enredada y compleja por varios motivos, Jorge. Porque fundamentalmente se trata de que hasta hoy tiene plazo el pacto histórico y los demás partidos políticos en definir si van o no a la consulta interna o interpartidista, si lo decidieran, que está prevista para el próximo 26 de octubre. El pacto histórico tiene un lío y es que no tiene personería completa. Recuerde usted que dijimos que la Colombia Humana no puede participar por hoy, de esa coalición. Y ahí está el gran lío, porque no se sabía qué hacer. Lo que habían decidido este jueves, usted recuerda que aquí dimos a conocer el comunicado del pacto histórico, era que a pesar de una medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá, que habilitaba en teoría la inscripción de los candidatos, suspendiendo una parte del fallo del Consejo Nacional Electoral, pues finalmente decidía ayer el pacto que no iba a la consulta, que ellos iban a definir seguramente su candidato hacia el mes de marzo, porque acuérdense que aquí son 10 vueltas, digamos. Ellos van a marzo, esta es la primera parte, la primera etapa, deberían escoger el candidato supuestamente, como no iban a la consulta, a través de una encuesta. Eso era lo último que se sabía. Se metió el presidente Petro desde Nueva York en el tema, dijo participando además abiertamente en política. Que eso lo tienen que elegir el pueblo y la gente, sí, que eso no se metieran firma. No, pero además, Jorge, en un hecho inédito, todos sabemos que los presidentes participan en política, pero como nunca el presidente Gustavo Petro lo hace de frente, directo, y no hay quien le diga absolutamente nada. El presidente actuando como el jefe del partido, diciendo, no, aquí tiene que haber consulta, haciéndole el favor a quién, a su candidato, sin duda, al que él cree que puede ganar, que es el exalcalde de Medellín, el acusado por corrupción, Daniel Quintero Calle. ¿Qué pasó hoy? Hoy, por la mañana entrevistamos en Mañanas Blue a varios actores políticos del pacto, del comité político, al representante Gabriel Becerra y a la senadora Gloria Flores, precandidata presidencial. Los dos dijeron efectivamente, nos bajamos de la consulta y vamos a través de una encuesta a definir seguramente en noviembre quién va a ser nuestro representante en la consulta siguiente, que será en marzo, en el llamado Frente Amplio, con gente del Partido Liberal, gente de centro izquierda como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, entre otros. En eso iba la historia, pero Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Carolina Corcho dijeron, no, nosotros nos vamos a inscribir. Intentaron hacerlo esta mañana ante la registraduría, hicieron la pantomima de que se habían inscrito, Jorge, pero no lo pudieron hacer porque no contaban con el aval de ningún partido. Usted lo contó en Meridiano Blue hoy, se fueron a inscribir sin aval, no tiene que con aval. Entonces les pregunto, señor, con mucho gusto, ¿cuál es el aval del partido? ¿Quién los avala? No, es que venimos con el fallo del tribunal, con la cautelar. No, discúlpenme, señores, les dice la registraduría, necesitan el aval de un partido. No lo tenían. La noticia hasta ahora, Jorge, perdóneme, me largué un poquito, es que hubo una reunión de precandidatos presidenciales hace minutos. Se bajan la mayoría, se bajan Susana Muhammad, se baja Gustavo Bolívar, y ya le voy a contar una historia de Gustavo Bolívar, se baja María José Pizarro, se baja Gloria Flores, se baja el pastor Sade, y quedan solamente con el aval que será enviado en los próximos minutos por el comité político del pacto histórico a la registraduría, 3 personas que van el 26 de octubre a las urnas. ¿Qué son? El acusado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La exministra de Salud, Carolina Corcho. Y el senador Iván Cepeda Castro. Esos 3 igual yo lo amo, presidente. ¿Cómo dijo? Se fue Bolívar. ¿Cómo fue, doctor Gustavo? Que así me baje la tarima, yo igual lo amo, presidente, con el corazón. No, de eso le tengo historias. Entonces, fíjese, aquí todavía hay muchas incertidumbres. Gustavo, usted lo sabe. Y es que es posible que haya una inhabilidad de participar en 2 consultas. La MOE emitió un concepto en las últimas horas diciendo, ojo, si la consulta de octubre es interpartidista, o sea, la del 26 de octubre, la que viene, el que gane ahí, eventualmente, y es una interpretación de la ley, no podría participar en la otra consulta interpartidista, la del Frente Amplio. Ojo, entonces tendría que ir hasta mayo. Ojo, porque esto puede ser un suicidio político, puede ser una jugada que termine actuando en contra, porque eventualmente, diga cualquier nombre, que gane Iván Cepeda, que gane Daniel Quintero, con base en esta interpretación de la ley,
no podría ir a marzo a la otra consulta con Roy Barreras y con otros candidatos, sino que tendría que irse solito hasta mayo, es decir, la izquierda iría dividida. Lo que le quería contar adicionalmente es que la reunión que acaba de terminar fue muy dura, muy caliente, muy complicada. Llamó el presidente Gustavo Petro desde Nueva York a sus candidatos, estuvo en teleconferencia, conferencia por teléfono celular desde Nueva York el presidente, y hubo tensión muy fuerte con Gustavo Bolívar. Usted sabe que Gustavo Bolívar dijo que si Daniel Quintero participaba de la consulta, él se bajaba porque sí. no podía cargarle la maleta o apoyar la candidatura. ¿Qué dijo usted, Gustavo? ¿Qué dijo usted, Gustavo Bolívar? ¿Qué dijo? Acusada de corrupción. ¿Qué dijo? No, lo que está diciendo Ricardo, que yo me bajo, pero igual amo al presidente. ¿Usted va en taxi? ¿En taxi va usted? Yo no sé qué tanto esté amando hoy Gustavo Bolívar al presidente Petro, porque el presidente Petro lo desautorizó, hizo todo para que se hiciera la consulta con el fin de que muy seguramente gane Daniel Quintero. Claro. Y lo que sabemos es que hubo un encontrón, hubo una tensión muy fuerte entre Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, presidente de la República. Gustavo Bolívar diciéndole, mire, yo aquí no puedo estar en contra de mis principios. Hay unos cuestionamientos muy grandes en materia legal contra Daniel Quintero, como hemos dicho, está en juicio por corrupción. Pero entonces por eso se baja. Ojo, porque Gustavo Bolívar queda en la reserva. Gustavo Bolívar está esperando qué pasa en octubre y con base en eso, eventualmente si gana Daniel Quintero, podría entrar a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo. No lo descarten todavía. Pero hoy es el gran derrotado, sin duda. Gana Daniel Quintero, gana el ministro Armando Benedetti, gana el presidente Petro y pierde Gustavo Bolívar. ¿Y ellos qué? A ver, pero a ver, perdóneme, yo intervengo. Gustavo. Yo le digo una cosa, de todos modos a mí el presidente es la última Pepsi del desierto. Pepsi. Iba en taxi, sí, señor. Iba en taxi. Es decir, en este momento, para la consulta del 26 de octubre, ¿vamos bien? Del pacto histórico estarían solamente con el aval Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y los demás, estamos esperando qué dice María José Pizarro, que anunció desde la mañana un pronunciamiento a las 5. ¿Qué dice? María José Pizarro es que no tiene partido. María José Pizarro tiene un lío con su movimiento progresista si ella no tiene cómo inscribirse. María José Pizarro, le anticipo, Jorge, va a anunciar que será la cabeza de lista del pacto histórico al Senado de la República. Va para el Senado María José Pizarro. Va para el Senado María José Pizarro. Y los otros candidatos, ayer teníamos 10 candidatos aquí en la mesa. Se bajaron el resto, pues tienen que bajarse, se bajaron. Esa es la decisión. Y el interpartidista en la grande, en la del Frente Amplio, ¿entrarían ellos con mirando a Roy Barreras y a todos los demás? Solamente Gustavo Bolívar podría entrar, pero los demás no. Es que la idea justamente, Jorge, es evitar que se atomice el voto. Si aquí el pacto hace una consulta, de estos tres nombres sale uno, y ese uno representa, digamos, que al petrismo radical, o al petrismo de base, al petrismo puro, digamos, de estos tres nombres tiene que ser el candidato del petrismo puro. Daniel Quintero no puede ser llamado petrista puro, muérome de la pena, Jorge. Pero pues el pacto histórico ha pasado por todos los partidos, empezó siendo conservador y ya va en el pacto histórico. Bueno, pero está Benedetti también, que pasó por el uribismo y por el santismo. Quintero es un camaleón de la política, tanto como Roy Barreras. Y Roy Barreras, tal vez un poco más. Eso lo hemos visto. Pero digamos, eso no es petrismo. Bueno, pero eso no es petrismo. Yo creo que el petrismo es, por ejemplo, Iván Cepeda, por ejemplo, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar sí es petrismo. Pero Gustavo Bolívar, como dice usted, queda por fuera y se vería las caras del 26 de octubre con el que gane aquí. No, digo, el marzo con el que gane aquí, el del Frente Amplio, ¿sí? ¿Quiénes irían en marzo? A ver, ¿quiénes irían en marzo? Habla y especula. Sí. Iría Roy Barreras. Iría Juan Fernando Cristo. Sí. Iría Luis Gilberto Murillo. Iría Carlos Caicedo. Iría Camilo Romero. No sé, digamos, de esos no. Iría Mauricio Liscano eventualmente. Y el candidato que gane el petrismo el 26 de octubre. Contra ellos. Sería más o menos el panorama. Contra ellos y contra el propio Gustavo Bolívar, ¿sí? Sí, Gustavo Bolívar al final decide lanzarse, no es seguro que él vaya en marzo. Ojo, es decir, en marzo tendríamos claridad sobre ese lado y se ve ahorita más organizada la derecha que la izquierda hoy. Están más organizados dentro del desorganicen que están todos. Organizado el centro. Ninguno. Sí, el centro sigue más organizado. ¿Sí? Y esto produce unas heridas que obviamente van a causar consecuencias políticas. ¿No cree usted que como está imponiéndose esto hacia los berracazos en el pacto histórico van a quedar contentos estas debates? Pero como decíamos en el colegio, hay muchas dudas sobre Daniel Quintero. Pero como decíamos en el colegio, Ricardo, un hombre acusado de corrupción
tomando las banderas de un presidente de un partido que se hizo elegir con las banderas anticorrupción? ¿Usted me explica esa? Ese es un buen lunar para mirar y un buen sapo para tragarse los electores, y hay que resaltarles y subrayarles eso. Pero como decíamos en el colegio, no criticaban a Rodolfo Hernández por eso, y no hicieron campaña contra Rodolfo porque estaba imputado por corrupción hace 4 años. Pero entonces, ahora, como hablábamos en el colegio, el que se la tiene montada a Bolívar es Petro. Ya van 5 y él sigue diciendo que lo ama. Entonces, pero yo no creo, ¿sabe? Que yo creo que ese amor está naufragando. El día de la tarima que entró el presidente, corrió de un tajo al... No, presidente, llegó y corrió al presentador y dijo, ¿usted qué hace ahí, Bolívar? Y yo, váyase. Por eso es muy mal hecho que esté aprovechando ese tipo de eventos. Exacto. Y cogió al pobre presentador y lo mandó para el chorizo. Y la segunda vez fue cuando le hizo el quite. Y ahora esta. Pero mire, ¿no? El presidente se debate entre su papel de activista con megáfono en Manhattan, pidiéndole a los soldados de Estados Unidos que no le obedezcan a Donald Trump, y hacer política interna en Colombia. ¿Usted vio al expresidente Uribe alguna vez desde siendo presidente, claro, dando la comunicación tan directa como la está dando Pedro hoy? Por lo menos digo, en la parte política por lo menos disimulaban. Pero es que hoy Petro fue directo, está mandando. Pero disimulaba que Juan Manuel Santos en su primer gobierno y Santos también. Pero yo nunca usé megáfono. Esto nunca se había visto, que un presidente de la ejercicio. República, sí, de manera directa, tal vez en algún momento, yo creo que ni siquiera ese nivel Carlos Lleras Restrepo, yo no creo que Uribe lo hiciera estuvo así, intentando hacer algo. Pedro nos puede recordar un poquito de esa historia, y el procurador de la época tuvo que llamarle la atención. El procurador no puede disciplinar al presidente, pero sí le llamó la atención. Claro. Yo creo que era el procurador Jiménez Gómez que le mandó una carta diciéndole: presidente, yo sé que yo no lo puedo sancionar ni investigar, pero tenga un poquito de respeto con la ley y no participe en política electoral tan abiertamente. Aquí el presidente de la República participa en política. Es que la participación de Petro hoy fue activa cuando dijo no señor, todos a consulta. Es como si estuviera de presidente del partido, ¿cierto? Normalizamos que todo el mundo se burle de la ley colombiana. No, y si los oyentes nos acuerdan, si vieron a Uribe o a Santos o a Iván Duque en esas tan metido, porque siempre tienen quien manda el mensaje y hacen un espaldarazo disimulado. Pero este fue directo. Pero además, y en privado todo lo hacen, pero es que en público, entonces ¿para qué está la ley? Dígame, ¿para qué está la ley? Sí. Entonces tumbemos la ley que prohíbe a los políticos, a los dirigentes elegidos popularmente, participar en política electoral. Rollazo político que analizaremos con don Álvaro y don Pedro más adelante. En este momento, a la consulta del pacto histórico van Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, la exministra Carolina Corcho e Iván Cepeda, congresista por el pacto histórico. Los demás fuera de base. La doctora María José Pizarro anunciará que será la cabeza de lista para el Senado. Ya se empiezan a bajar la preocupación de Santiago Rodríguez. ¿Cómo 107 candidatos? Ya se empiezan a bajar, Santi, usted tranquilo. Eso se empieza a depurar, tranquilo. Eso se empieza a depurar. Cálmate, solo una cosa, Jorge. A ver. Y yo lo pongo siempre con mucha claridad, es que ninguna campaña es igual a la otra. Entonces, esta es otra campaña. Muchas personas están buscando el mismo esquema de la campaña del 2022 y es clarísimo que no puede ser igual, porque Gustavo Petro es el que unifica a los sectores del petrismo, y él, no estando candidato, como no lo va a hacer y no lo puede hacer por la ley, pues termina atomizándose ese sector que él aglutinaba, porque él es una especie de caudillo de la izquierda que aglutina a todos los sectores. Cuando él no está, Jorge, esta campaña va a ser totalmente diferente a la del 2022, y usted se va a dar cuenta que podemos ver personas del mismo petrismo entrando a otros sectores, buscando espacio en otras campañas, porque no les gusta el liderazgo que no sea el de Gustavo Petro, Jorge. Hay diferencias al interior del pacto histórico, el fuego amigo que es peligrosísimo. Primicia informativa a esta hora con don Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio. Más adelante, rollazo